A principios de octubre de 1943, Heinrich Himmler viaja a Poznan para una reunión de la directiva del partido y de las SS. Las noticias mostraron el desfile de las juventudes hitlerianas, el Frente Alemán del Trabajo y el Ejército. En esos días se produjo uno de los más terribles documentos sonoros de la barbarie nazi. El ayuntamiento de Poznan es una reliquia de la megalomanía nacionalsocialista en la Polonia actual. El 4 de octubre de 1943, Himmler pronunció un discurso en Poznan ante una congregación de oficiales de las SS. Uno de los principales temas de la reunión fue el exterminio de los judíos. Lo que no está claro es por qué se grabó el discurso. Quiero hablarles abiertamente de un capítulo muy duro. Debo decirlo ante ustedes, pero nunca podremos mencionarlo en público. Me refiero a la evacuación de los judíos, la erradicación del pueblo judío. Es una de las cosas fáciles de decir. El pueblo judío será erradicado. Se lo dirá cualquier miembro del partido. Está claro, está en nuestro programa. Eliminar a los judíos, erradicarlos, claro. Bah, eso no es nada. Pero la mayor parte de ustedes sabe lo que son 100 cadáveres juntos, o 500, o 1000. Saben lo que es presenciarlo, y resistiendo a toda debilidad humana, mantenerse firme. Es una experiencia que nos ha endurecido, un logro del que nunca hemos hablado y del que nunca hablaremos. En esa reunión fue cuando muchos comprendieron realmente al comandante. El objetivo del discurso también era darles fuerza y coraje para continuar, pues algunos comenzaban a dudar. Yo creo que la mayor parte de los oficiales de las SS no tenían ningún problema con el proyecto. Lo más difícil de entender es que no actuaban sin moral, sino guiados por su propia moral perversa. Intentar ponerse en su lugar causa repugnancia. Es totalmente insoportable. Himmler viaja infatigable por todo el país para tomar sus decisiones sobre el terreno e impresionar a sus hombres. Intenta transmitir a las SS las virtudes y propiedades que se ha labrado a lo largo de su vida. Algunos oficiales declararon que solo se dieron cuenta del carácter criminal del proyecto después de la derrota. Recuerdo que entrevisté a un hombre que tenía un puesto relativamente alto en una parte más intelectual de las SS y me dijo, si no hubiera estado metido en esto, nunca lo habría hecho, nunca habría hecho lo que hice. Siguiendo el ejemplo de otros y la presión del grupo, hice cosas que hoy serían inaceptables. Esa fue la razón. Yo nunca lo habría iniciado. Nunca lo habría permitido. Nunca habría pensado en matar gente o enviarla a las cámaras de gas. Solo en 1944 casi medio millón de judíos húngaros fueron deportados a Auschwitz por orden del comandante en jefe. En su vida privada, Heinrich Himmler es un hombre humilde y familiar. Cuando sus obligaciones se lo permiten, vuelve a su tierra en los Alpes bávaros, donde posee una imponente casa de campo. Katrin Himmler, su sobrina nieta, también viaja al lago Tegernsee, en Baviera, para ver la mansión que los ancianos del lugar todavía llaman la casa de Himmler. Ha cambiado poco desde la época de los nazis. Ahora es propiedad del Estado y se utiliza como centro de enseñanza. En esta foto del álbum familiar, el genocida abraza a su hija Gudrun, a la que llama Pupi, que significa muñequita.
En los años 50, Gudrun Himmler crea una organización de ayuda a los criminales de guerra alemanes y nunca ha perdido la fe en su padre. Marga Himmler no ve mucho a su marido. El matrimonio está destrozado. Durante años existe solo sobre el papel. Himmler busca una vía de escape de las convenciones sociales para él y para sus hombres. Era un defensor de la bigamia, especialmente para los miembros de las SS. Tenía la opinión de que ningún hombre, especialmente ningún hombre de las SS, debería estar obligado a pasar toda la vida con una sola mujer. Aunque él se contuvo durante la guerra, muchos miembros de las SS practicaban la bigamia en secreto. Heinrich Himmler estaba decidido a introducir después de la guerra la posibilidad legal de que los hombres de las SS pudiesen formar dos familias y así producir más niños racialmente puros. El jefe de las SS ofició varias bodas para altos mandos. La amante de Hitler, Eva Braun, grabó la boda de su hermana Gretel con el general de división Hermann Fegelein el 3 de junio de 1944 en Salzburgo. Pero Himmler no se arriesgó a hacer pública su propia situación familiar. Se casó en secreto con su antigua secretaria, Hedwig Podhast. Trabajaba en la Oficina Central de Seguridad del Reich desde 1935 y pronto la nombraron secretaria personal de Heinrich Himmler. También estuvo aquí en Gmünd, donde el Estado Mayor de Himmler tenía su propia sede. En 1938 o 39 se casaron en secreto y llegaron a tener 2 hijos. Para Hitler, el jefe de las SS se había vuelto indispensable. Tenía tropas en el frente y cientos de miles de trabajadores esclavos en la industria armamentística. Sin el imperio económico de las SS, los nazis no hubieran podido llevar a cabo la ocupación de media Europa ni seguir luchando en una guerra ya perdida. El 20 de julio de 1944, Hitler sufrió un atentado fallido y la oposición fue brutalmente reprimida. Desde ese momento, Himmler pasó a ser el segundo hombre más poderoso del Tercer Reich. En agosto de 1944, Heinrich Ross fotografió el fin del gueto de Lodz. Sus últimos habitantes fueron deportados desde la estación de Radegast. Cecilie Landau también viajó en uno de esos vagones. Debíamos de ir más de 100 personas en cada vagón. Era agosto y hacía calor. Nos dieron algo de pan y nada de agua. Creíamos que nos llevaban a otro campo, tal vez a un campo de trabajo, pero nos asustamos cuando no nos dejaron llevar nada. ¿Por qué teníamos que irnos sin equipaje, sin saber a dónde ni para qué? Yo ya no creía en nada, ni en el futuro, ni en el pasado, en nada. El tren llegó a Auschwitz-Birkenau. En el andén, los médicos de las SS seleccionaron a los recién llegados. A los que no servían para el trabajo los mataban. Nos metieron en una habitación. Nos obligaron a desnudarnos y nos sacaron todo lo que llevábamos. Nos raparon el pelo y nos llevaron a las duchas. Entonces alguien dijo, o agua o gas. Ese día nos dieron agua. Después nos dimos la vuelta y vimos las chimeneas que no dejaban de echar humo. Nos preguntábamos qué era. Se fue corriendo la voz. En pocas horas todos sabíamos lo que era Auschwitz, en realidad. Cecilie Landau tuvo suerte. Tras pocas semanas pudo irse de Auschwitz. La enviaron como trabajadora al Tercer Reich. Allí, Heinrich Himmler condecoraba a los soldados y tomaba juramento a miembros del Ejército Popular que entraría en la guerra como último recurso.
En el informativo se mostraba convencido de la victoria. Nuestros enemigos deben saber que la invasión de Alemania, aunque pueda tener éxito en algunos lugares, tendrá para ellos un precio equivalente al suicidio nacional. En realidad, Himmler dio la espalda a Hitler en marzo de 1945 y empezó a negociar con los aliados, pero se negaba a capitular. Hitler no podía creer que su fiel Heinrich lo hubiera traicionado, y en un ataque de ira lo expulsó del partido y de todos los cargos públicos. Cuando los americanos tomaron la mansión de Himmler en Gmünd en mayo de 1945, su dueño no estaba. Los soldados oyeron la noticia de la capitulación alemana en la radio del salón. Himmler intentó sin éxito aproximarse al nuevo gobierno del almirante Dönitz, pero este no quería tener nada que ver con él. Lo detuvo una patrulla británica vestido de soldado raso. Himmler intentó desentenderse de su responsabilidad y dejar que los demás miembros de las SS cargasen con el castigo. No se entregó diciendo, yo soy el responsable. No se entregó, intentó escapar como tantos otros, disfrazado, con un parche en el ojo. Al final se suicidó como Hitler. Ninguno de ellos estaba dispuesto a admitir que había hecho mal, que lo que había hecho era un crimen. El ejército británico instaló su centro de interrogatorios en Lüneburg. Aunque registraban exhaustivamente a los prisioneros, Heinrich Himmler logró suicidarse con una pastilla de cianuro que había escondido en la boca. El genocida murió tras una dolorosa agonía el 23 de mayo de 1945, a solo 80 kilómetros del campo de Bergen-Belsen.